Muy buenos días a todos. Comenzamos hoy la segunda parte de la clase sobre trastornos de la memoria, neuropsicología de la memoria. En el día de hoy vamos a ver y a tratar diferentes alteraciones que pueden existir en la memoria declarativa principalmente. Bueno, entonces, como les venía contando desde la clase anterior, eh, podemos tener dos grandes familias de alteraciones de la memoria. Unas alteraciones que las vamos a llamar cuantitativas, es decir, por la cantidad y el volumen de eh, ítems o experiencias que se pueden recordar, y otra que tiene que ver con las características o la calidad o la fiabilidad de las memorias que se pueden recordar. Dentro de las cuantitativas tenemos dos grandes familias. Unas que son por exceso, las cuales vamos a llamar hipernesias, y otras que son por defecto, que las vamos a llamar hipomnesias o amnesias. En las hipernesias, lo que existe es un exceso de eventos que se recuerdan reiterativamente, lo cual genera angustia, lo que genera también malestar psicológico, malestar en las personas y puede llevar a psicopatologías. ¿Sí? Entonces, casos típicos de hipernesia los tenemos, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo y en el trastorno de estrés postraumático, donde en el estrés postraumático son memorias que vienen recurrentemente con una connotación muy ansiosa, de estrés, de angustia, que puede llevar a ataques de pánico, a trastornos de ansiedad. ¿Sí? Y en el TOC, pues en el trastorno obsesivo compulsivo, son ideas también de ansiedad que vienen recurrentemente y solamente con ciertos rituales se pueden controlar. Eh, Claro. Dime, ¿aló? Dime. Nada, tenía el micrófono abierto y no estaba hablando Ah, con... Perdón. bien. En el caso de las hipomnesias, lo que tenemos es, por ejemplo, cuando hay una reducción sin llegar a ser, a que se pierda por completo la capacidad de crear nuevos recuerdos o de recordar lo ya vivido, entonces lo llamamos hipomnesias. Es una reducción que no es tan significativa para hacer una patología, para llegar al criterio de amnesias, ¿no? O sea, no está por debajo de las dos desviaciones estándar en una curva normal. En cambio, en las amnesias sí esperaríamos que estuvieras por debajo de dos desviaciones estándar por debajo de la curva normal. ¿Sí? Dentro de lo Profe, cualitativo, una no. pregunta. Dime. ¿La memoria eidética estaría por exceso? Idética. Eh, sí, lo que pasa es que no son conceptos como tal que se usen mucho dentro de la psicología o la neuropsicología, ¿sí? Pero podríamos pensar que si esto genera alguna disfunción, sería una hipernesia, ¿sí? Si simplemente es una ventaja para ciertas tareas, no sería una alteración de la memoria, ¿sí? No tendríamos que llamarlo patología. ¿Me entiendes? Sí, profe, muchas gracias. Dale, sigamos. Entonces, bueno, acá está la imagen de la película Memento, ¿no? Diego. Ahora hablamos un poquito de eso. Hablemos de las amnesias, que es como el tema más grande por el cual nos reunimos en el día de hoy. Entonces, en las amnesias tenemos alteraciones muy específicas en los mecanismos, ya sea de codificación, almacenamiento o recobro. ¿Sí? Recuerden que son los principales mecanismos asociados a la memoria episódica y memoria declarativa. De alguna forma, o no se pasa, no se fija, no se crean las redes neuronales desde la percepción hacia la memoria, o no se crean redes neuronales para poder reconstruir sus recuerdos a largo plazo, o no hay, o se alteran los mecanismos para volver a evocarlos, ¿sí? Para reactivarlos, para revivirlos. Es importante que siempre que vayamos a diagnosticar una amnesia, primero se debe garantizar o se debería por lo menos explorar este tipo de cosas. Por un lado, no hay alteraciones en la inteligencia, ¿sí? Entonces, por lo general se hace un coeficiente intelectual. Y donde vamos a encontrar, o se suele encontrar, que los daños son específicos para los dominios de la memoria y no están alterados otros dominios intelectuales como el lenguaje.
¿sí? Entonces, no hay afasias, no hay agnosias, no hay, bueno, pueden haber algunas de estas, pero en un nivel menor, ¿sí? Donde lo que encontraríamos es que la predominancia es la amnesia, para diagnosticar como tal un síndrome amnésico, ¿sí? Diego, Si una tenemos, preguntita. dime, O sea, pero también un problema de memoria también se puede dar por un problema de atención, ¿cierto? Como si no estoy poniendo atención a los estímulos, pues no ¿sí? los registro en la memoria, ¿cierto? Habría alteraciones pueden haber alteraciones en la codificación, pero entonces el diagnóstico principal no será una amnesia, sino un trastorno, por ejemplo, una negligencia, heminegligencia contralateral, ¿sí? Si no puede Ah, darlos ok. ¿sí? O un trastorno comatoso, de estupor, o un trastorno confusional. En un trastorno confusional, que es típicamente atencional, tú no puedes diagnosticar amnesia. Claro, la persona no va a recordar lo que está viviendo, y va a tener una amnesia postraumática, una amnesia lacunar, ¿sí? Con anterógrada y retrógrada, pero es consecuencia de la confusión, del estado confusional, ¿sí? Ah, listo, listo. Pero, bueno, entonces, por eso, para que sea típicamente un trastorno amnésico, la persona debe tener una funcionalidad cognitiva más o menos estándar, dentro de lo normal, o sea, un 6, un nivel intelectual. Es como lo veían en muchos de los casos, o por ejemplo, como se ve en la película de Memento, o en el video de HM, si lo alcanzaron a ver. Las personas hablan bien, el lenguaje es fluido, el lenguaje comprensivo se conserva, no hay parafasias, es decir, no hay errores en el encontrar palabras, en la gramática, en la estructura del lenguaje, en la comprensión del lenguaje, la percepción está muy bien, los problemas puede orientar su atención a diferentes dominios y el control atencional es más o menos bueno, ¿sí? Lo mismo, ni problemas prácticos y ni ejecutivos. Por otro lado, en los trastornos amnésicos suelen también estar conservada la memoria a corto plazo, ¿sí? Y las memorias implícitas también suelen estar conservadas, como en el caso del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, ¿sí? Esto se ve mucho en la película de Memento, la facilitación, entonces vemos que las personas también aprenden por priming o por facilitación, y la memoria procedimental. Bien. Tenemos desde el evento traumático dos grandes categorías de memorias. Unas alteraciones de la memoria hacia atrás del evento traumático y unas hacia adelante, ¿no? Hacia atrás es que una incapacidad para acceder, evocar, ¿sí? Memorias pasadas. Y esto lo llamamos amnesia retrógrada, ¿sí? Esta incapacidad puede deberse a dos alteraciones, o alteraciones de evocación o alteraciones de almacenamiento, ¿sí? Si son alteraciones de evocación, la amnesia retrógrada va a mejorar con clave. Entonces, si tú le muestras una fotografía, va a mejorar, por ejemplo, el reconocimiento. Ah, sí, ya me acuerdo de haber estado allá. Sí me acuerdo de esa persona. Si tú le dices, recuerda que en tu fiesta con tales personas hicimos, ¿qué? Y recuerda, ¿sí? Entonces, con claves semánticas, claves contextuales, claves fonológicas, mejora la memoria retrógrada si el problema es de evocación. Pero si el problema es de almacenamiento, si lo que se destruyeron fueron las redes neuronales que soportaban la creación de esos recuerdos, entonces lo que vamos a tener es, o sea, con clave no mejora, ¿sí? Una pérdida del recuerdo. Claro, es raro que se pierda por completo un recuerdo. Entonces, puede ser que en la memoria retrógrada muchas veces se recuerden partes, principalmente los recuerdos más lejanos, ¿sí? Se puedan evocar, reconstruir algunos elementos con algunas fallas, y si hay alteraciones en mecanismos ejecutivos de automonitoreo, en mecanismos ejecutivos de control, ¿sí? De control de la memoria, de la metamemoria, lo que vamos a tener es confabulaciones, intrusiones, básicamente. Entonces tú recuerdas una pista de las cosas que has vivido, pero las puedes deformar y te puedes inventar una historia nueva, ¿sí? En Tengo cuando una eso... pregunta. Dime. En la amnesia retrógrada siempre se va a poder recuperar, porque, o sea, digamos en la lectura decía que con el No, tiempo siempre se puede recuperar Dep- como de- parte. depende. Depende el tipo de daño, ¿sí? Por eso te digo, eh, Paula, sí. Sí. Entonces, depende del tipo de daño. Si el daño es
cortical y masivo y destruyó las redes neuronales que permitían reactivar esos recuerdos, no se puede recuperar. O de pronto se puede recuperar unas trazas de memoria y te inventas el resto, ¿sí? Que es lo que pasa en muchos pacientes con Korsakoff, que el daño es tan masivo que es imposible recuperar muchos recuerdos. Claro, entre más lejano sea el recuerdo, más distribuido en diferentes áreas de la corteza está. Y si está más distribuido en diferentes áreas de la corteza, como que es más resiliente, como que es más, se protege más su pérdida. Porque si se dañaron unas partes, las otras partes de la red neuronal se pueden activar. ¿Sí? Eso te permite recordar los elementos de las redes de la red que está aún funcionando. Pero lo que se perdió, se perdió. ¿Sí? En cambio, los recuerdos nuevos todavía no están tan distribuidos en la corteza. Por lo tanto, son más sensibles de, si se dañan, se pierda por completo. ¿Sí me hago entender? El otro fenómeno que se ve en la amnesia retrógrada es la inflamación del encéfalo. Hay edema, hay citoquinas, bueno, hay una cantidad de elementos postraumáticos o de la demencia, dependiendo del daño. Lida, por favor, bloquea. Ay, lo siento. Gracias. Entonces, toda esta cantidad de daños masivos van a, y que son agudos, ¿sí? O sea, que se va a ir desinflamando el tejido, se va a ir recuperando. Cuando se recupere, se pueden estabilizar algunas memorias lejanas, ¿sí? Y ahí es donde se mantiene la ley de Ribot, y es que se mantiene lo lejano y se pierde lo cercano. ¿Vale, Paula? ¿Está más claro? Sí, sí. Yo tengo Listo. una pregunta. Dale, María. ¿Dónde entran las falsas memorias? Dame un segundo y ya te explico. Ok, ¿Vale? sí. Entonces, y en la amnesia anterograda sería la codificación. Entonces, aquí sí hay codificación. Y tiene que ver con, desde el evento traumático, ¿sí? La incapacidad para recordar nuevas experiencias, para generar nuevas memorias. Puede ser para generar nuevas memorias o para evocarlas, ¿sí? Entonces, en la amnesia anterógrada es importante también discriminar si la alteración, que es lo más frecuente, es de codificación. Si la alteración es de codificación, no se crean las memorias. Entonces, no se puede, como en los casos de amnesia hipocámpica, ¿sí? En el caso de HM, en el caso de la película de Memento. Entonces, no se generan nuevas memorias. Pero también pueden haber alteraciones de almacenamiento, ¿sí? Y es que se dañaron, que no es lo más frecuente, no se pueden fijar las memorias. Entonces, tampoco se pueden recordar. O de evocación, que serían los casos principalmente de confabulación, y es donde lo que está alterado son los mecanismos para recobrar. Entonces, la memoria, el recobro, mejora con clave, ¿sí? Con claves semánticas, contextuales o fonológicas. La clave fonológica es cuando tú le dices, por ejemplo, en palabras, recuerda que era una palabra que comenzaba por P, pera, ¿sí? Semánticas por categorías, ¿no? Las frutas, la ropa, y contextuales, el día, lo que estábamos, tales personas, en tal lugar, ¿sí? Bien, ahora, las falsas memorias pueden presentarse tanto hacia atrás como hacia adelante. O sea, tanto pueden ser características de las memorias de la amnesia retrógrada como de la amnesia anterógrada. ¿Qué es lo que la falsa memoria tiene unos componentes de confabulación, ¿sí? Donde lo que está fallando son los mecanismos supervisores ejecutivos de la memoria. Después de los 7 años más o menos, nosotros vamos a construir, y a partir de las instrucciones que nos dan las personas que nos rodean, de los juegos culturales, de los diarios, de las redes sociales ahora, generamos mecanismos para supervisar la fiabilidad de nuestras memorias, ¿sí? Esos mecanismos tienen que ver con redes donde el centro es frontal, ¿sí? Donde el eje, el nodo. Y desde las cortezas prefrontales se van generando nodos hacia, ¿dónde está esto? Lo que habíamos hecho, se perdió, para mostrarles. Donde yo les había explicado. Acá. Entonces,
en las... Entonces, durante el desarrollo, en la infancia tardía y en la temprana adolescencia, se van generando redes desde las cortezas prefrontales hacia las áreas temporales, ¿sí? Y viceversa. Estas redes lo que facilitan es un control de la memoria, ¿sí? Y ese control de la memoria te permite supervisar permanentemente que las memorias sean más fiables. Pero, por ejemplo, si por alguna razón te tomaste unos tragos, pues esto va a hacer que tu memoria, tus mecanismos ejecutivos se disminuyan. Entonces, como que las memorias durante una borrachera son menos fiables, ¿sí? O en los niños muy pequeños, estos mecanismos no se han desarrollado, entonces son menos fiables. O en los trastornos de, por ejemplo, en la demencia frontotemporal o en los trastornos prefrontales donde se dañan o la corteza o estos axones. Es que si tú pierdes la capacidad de monitoreo, ¿sí? O también hay diferencias individuales. Hay personas que tienen mayor cableado estos circuitos, hay personas que no tanto, los que los tienen más cableado pueden supervisar mejor sus memorias, las personas que no, entonces van a tener como mayor susceptibilidad a las falsas memorias, ¿sí? Entonces, si los mecanismos son, estos son los mecanismos de evocación, de recuerdo, ¿sí? Si los daños son ahí, puede mejorar con clave, pero también van a haber muchas falsas memorias. ¿Está más claro, María? Sí, gracias. Bueno, entonces salimos de acá. Luego, Dime. una pregunta. ¿Toda la parte de supervisión se da a partir de las funciones ejecutivas y del área prefrontal o de esa conexión que se hace con el área Sí. temporal? Son circuitos, no es solamente la corteza temporal, frontal, digo. Claro, la corteza prefrontal va a ser un punto muy importante, ¿sí? Porque es el eje de comunicaciones. O sea, anatómicamente muchas áreas no se pueden comunicar entre ellas. Entonces, la corteza prefrontal es como el punto que las va a enlazar para generar redes mucho más masivas, ¿sí? Por eso es importante la corteza prefrontal. Pero es el circuito, es con los axones, es la mielinización de los axones y también la corteza, no es solamente la corteza, ¿sí? Pero las otras áreas importan, importa el cerebelo para darle agilidad, importan los ganglios basales, importa el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Entonces, no es solo, no, o sea, eso es para quitarnos de la cabeza que las funciones ejecutivas son igual a corteza prefrontal, no. La corteza prefrontal es un punto importante, pero si yo tengo daños cerebelosos, en ganglios basales o problemas de materia blanca, de conectividad o de mielinización, ¿sí? No es posible desarrollar adecuadamente las funciones ejecutivas. ¿Es claro? Bien. Entonces sigamos acá. Estamos hablando de las amnesias, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión, ¿sí? Entonces acá, un daño, pues esto puede ser una anoxia, entonces falta de oxigenación, puede ser un trauma craneoencefálico, puede ser una CVE, ¿sí? Por lo general no tanto con lo neurodegenerativo porque no es agudo, estos son daños mucho más agudos, ¿sí? Entonces vamos a tener una amnesia alrededor de que puede estar asociada con la intensidad del coma, ¿no? Recuerden que a mayor duración del coma, mayor, también más grave y más amplio va a ser el espectro de la amnesia postraumática, ¿sí? Donde la amnesia postraumática va a tener unos componentes de amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. Por lo general también hay amnesia postraumática antes de la lesión, ¿sí? Con componentes retrógrados. Los componentes anterógrados y retrógrados están correlacionados, son positivamente con la duración del coma. Entonces, si el coma duró 2 días, es probable que hayan unos días anterior al daño o unas horas anterior al daño de amnesia retrógrada y unos días también, 1 o 2 días, de amnesia anterógrada. Pero si el coma duró meses, entonces también esto va a dificultar el recobro de memorias pasadas y la creación de nuevas memorias, ¿no? Lo que conocemos como amnesia postraumática, que está relacionada positivamente con el coma. Claro,
También puede haber amnesia postraumática sin coma. Entonces, por lo general, la amnesia postraumática sin coma puede presentarse principalmente cuando hay estupor, cuando siempre hay una alteración en los circuitos de alerta, ¿sí? Cuando hay confusión. Bien. Y por último, la amnesia retrógrada, amnesia anterógrada. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Gracias, Felipe, por decirme. La amnesia de fijación, también en algunas lecturas aparece como amnesia de fijación o anterógrada. Por lo general, es una imposibilidad para formar nuevos recuerdos. Si es una imposibilidad para formar nuevos recuerdos, lo que tenemos es un daño, una alteración en los mecanismos de consolidación. ¿Sí? Pueden haber también alteraciones en la evocación o en el almacenamiento que lleven a amnesia anterógrada, pero no es tan grave. ¿Sí? Cuando los daños son en consolidación, es mucho más grave la amnesia anterógrada. Este es el grado extremo, ¿no? En el grado extremo, que son las amnesias hipocampales, hipocámpicas, como el paciente HM, como el caso el primero de los casos que ustedes tienen en las lecturas, tenemos una falla grande en la consolidación, ¿sí? Las personas tan pronto cambian de foco atencional, ya dejan de recordar. ¿Sí? Hay una película como si fuera la primera vez, donde hay un paciente que le llaman como Michael, algo así, y ahí se nota, cada vez que él cambia el foco atencional, ya ni siquiera sabe con quién estaba hablando. ¿Sí? Claro, este es un caso mucho más extremo. Bueno, lo que sí no se puede presentar es el caso de la película. ¿Sí? No es que eso es completamente ficticio, de que te acuestas a dormir y al otro día no te acuerdas de nada. Bueno, creo que hay algo en el chat. Sí, ahora sí. En el chat, Diego, consolidación y codificación. Sí, en este caso sí. Codificación y la consolidación serían lo mismo. Bueno, por lo general hay daños en el lóbulo temporal medial y estos daños son frecuentes en trastornos craneoencefálicos, ACVs, tumores, síndrome de Korsakoff, enfermedad de Alzheimer, y se me olvidaba uno de los principales acá, trastornos anóxicos, hipóxicos, ¿sí? Es lo más frecuente. Las personas casi siempre que, por ejemplo, tienen o por ahogamiento o por otra condición, estrangulamiento, ¿sí? Tienen hipoxia o anoxia, las estructuras que primero van a fallar, las neuronas que primero van a morir son las del lóbulo temporal medial y por lo tanto suelen desarrollar graves amnesias hipocampales. Sí, como el caso que ustedes tenían, ¿no? Ahora miramos a ver quién lo leyó. Bueno, entonces, por lo general, en este tipo de amnesias vemos una conservación en las memorias implícitas. Esto es un típico ejercicio para hacer una estrella de forma invertida. Entonces, ustedes cuando mueven la mano, como si fuera un espejo, lo que va hacia la derecha queda a la izquierda y para aprenderlo a hacer. Cuando vimos neuropsicología humana, con algunos creo que hicimos estos ejercicios. Entonces, esta estrella invertida requiere que tú te entrenes, ¿no? Al principio cometes muchos errores, como vemos acá, pero día tras día con el entrenamiento, como aprender a conducir una bicicleta, un carro, ¿sí? Bailar, va mejorando con el entrenamiento, es una memoria un poco más motora. Entonces, en estas personas se mantiene, ¿no? Como en HM, con la película de Memento. Los conceptos se conservan, los aprendizajes emocionales, por ejemplo, condicionamientos aversivos o por recompensa se mantienen. Suele haber amnesia de dónde no se acuerdan, de la fuente, es decir, no recuerdan dónde aprendieron determinadas cosas. No hay anosognosia, esto es importante. ¿Sí? Como en los casos, las personas saben que tienen problemas de memoria, como en el caso de Memento, que él permanentemente dice que tiene un problema de memoria y eso los angustia, pero también facilita generar estrategias de rehabilitación. Si bien es cierto que las personas no recuperan la memoria, pero sí pueden generar estrategias de compensación, ¿sí? Como Diego, una prótesis de pregunta. memoria. Dime.
Esta amnesia de fijación es como un subtipo de la amnesia anterograda. No, es la misma amnesia anterograda. Ah, ok. Ok. Pero es que estoy confundida porque, o sea, no sé si entendí mal, pero en la amnesia anterograda también no hay problemas para el almacenamiento. No siempre. Ok. No siempre. Listo. ¿Sí? Diego, una Gracias. pregunta. Claro, si tú no codificas, no puedes almacenar. ¿Sí? Cuando en algunos tipos, dependiendo de las alteraciones, los problemas de almacenamiento se pueden dar es por interferencia. ¿Sí? Y es que lo nuevo que estás aprendiendo interfiera con lo que ya tenías o lo que ya sabías. ¿Sí? Entonces aquí ya no habría tanto un problema de codificación, sino que se distorsiona lo que se almacena. Pero es mucho más raro. La típica, el problema es de codificación. ¿Sí? ¿Quién? Yo, Diego, una pregunta. ¿El paciente HM no sería nosognósico? No. Porque, digamos, en Memento todo el tiempo decía como hablaba de su problema y que tiene su problema y le decía a las personas. Pero el paciente HM pues nunca parecía consciente de su enfermedad. No, sí, él sabía que tenía problemas de memoria. Lo que muchas veces falla, claro, es que hay muchas recreaciones que no son tan exactas. Creo que en el video que vieron ahorita, como que muestran que era nosognósico, no, él no era nosognósico. Incluso en la descripción de Milner, ellos claramente dicen que él sabe que tiene un problema. ¿Sí? No recuerda a las personas, no recuerda los lugares, no recuerda las palabras, pero él sabe que tiene un problema de memoria. ¿Sí? Listo. Bien, y como el paciente del caso, o el primer caso de los que había, de las posibilidades que teníamos para hoy, él tampoco tenía nosognosia. Él sabía que tenía un problema. Bien. En la amnesia por evocación ya hay un problema mucho más claro de recobro, ¿sí? De recuperación. Por lo general, sí, en la evocación no entiendes. Sí, hay un problema principalmente de almacenamiento, qué pena, en la de evocación o retrógrada. Y la dificultad es para actualizar los recuerdos que ya habían sido fijados, ¿sí? Puede también haber problemas tanto de recobro como de almacenamiento. Por lo general sigue la ley de Ribot, que también le llaman como el gradiente de memoria, y es la destrucción progresiva de la memoria. Y es que primero se pierde la capacidad de recobrar o de generar los recuerdos más recientes y por último se pierden los más lejanos. ¿Sí? Es típica en los trastornos tipo Korsakoff, por ejemplo. Lo vemos en trastornos craneoencefálicos graves, en Alzheimer. Si las enfermedades de Alzheimer se van perdiendo gradualmente, se ve muy bien este gradiente de la memoria. Y en el tipo Korsakoff. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Dime, Verónica. pero es de la amnesia anterograda. En este tipo de amnesias, la memoria de trabajo, o sea, queda intacta, o sea, digamos que no es esa parte. Depende del tipo de daño. ¿Sí? Lo que pasa es que estos son dos categorías muy generales, muy globales. Aquí pueden haber muchas variaciones individuales asociadas con el tipo de daño que se tuvo. Si es puramente límbica, si es puramente medial, del lóbulo temporal medial, la anterógrada, la causa de la anterógrada, se esperaría que la memoria de trabajo esté intacta. ¿Sí? Porque no habría problemas. La memoria de trabajo depende un poco más de la atención y de lo ejecutivo. ¿Sí? O sea, los componentes propiamente de memoria a corto plazo, un poco más atencionales, sensoriales, perceptuales, y los componentes ejecutivos de manipulación de monitorización y de planificación, ¿sí? De seriación. Perfecto. Si los dos están conservados, no esperaríamos. Pero como se dieron cuenta en algunos de los casos, las personas también tenían otros componentes prefrontales, tenían o de conectividad o de materia blanca, que hacía que también tuvieran alteraciones ejecutivas, por ejemplo. Y si hay alteraciones ejecutivas, la memoria de trabajo se va a ver también impactada. ¿Sí?
Sí, gracias. Dale, Verónica. Bueno, esto es lo que les decía un poco de las nuevas memorias que dependen más de los circuitos hipocampales, del lóbulo temporal medial, de la corteza parahipocampal, ¿sí? Están fuertemente atadas a ellas. Vemos, esto es corteza, estos son diferentes puntos corticales, principalmente de la corteza temporal lateral, y esto sería mucho más áreas entorrinales y parahipocampales. En la medida en que se fijan como memorias mucho más antiguas, pues se independizan de los componentes temporales mediales, y esto hace que también se vuelven mucho más distribuidos. Aquí faltaría en la gráfica ver una gráfica con puntos más distribuidos. Al ser más distribuidos y también con conexiones mucho más fuertes, en la medida en que los reactivas, en que los revives, cuando los recuerdos son significativos, entonces se hacen más resistentes al olvido. ¿Sí? Claro, esto también puede tener componentes de memorias implícitas. Estas redes pueden ser facilitadas, por ejemplo, por componentes sensoriales, olores, sonidos, o por componentes afectivos, ¿sí? Condicionamientos clásicos, condicionamientos operantes de castigo, de refuerzo. Y esto lo que va a hacer es que se activen esas memorias cuando se presentan esos eventos de facilitación de la memoria. ¿Sí? Entonces, por eso vemos personas con trastornos amnésicos y, por ejemplo, enfermedades de Alzheimer o Korsakoff, que con una canción, con un olor, o espontáneamente, ¿sí? No sabemos bien por qué, algo sensorial, afectivo, activa esos recuerdos antiguos. Y uno dice, es como, y los pacientes lo llaman los buenos días, ¿sí? Hoy es un buen día para él. Y también depende como de la estabilidad del circuito, ¿no? Del nivel de estrés, del nivel emocional, bueno, para que vean que eso está conectado de muchas formas. Otros trastornos de la memoria son amnesias asociadas a la confabulación, donde lo que tenemos, esto puede ser una amnesia como tal o puede ser un síntoma, ¿sí? Entonces lo que tenemos son invenciones, rellenar los vacíos de la memoria, ya sea anterógrada o retrógrada, de la amnesia, en amnesias anterógradas o retrógradas, lo digo. Lo que vemos acá es puramente fallas en la recuperación y en el monitoreo, en la monitorización del recuerdo. Por eso, cuando hay confabulación y mejora el recuerdo con claves, entonces podemos pensar que es una falla mucho más de recobro. ¿Sí? O sea, confabulación más mejoría con clave, tenemos mayor certeza de lo que está fallando es el recobro, y eso te lleva a que tu terapia vaya enfocada a generar estrategias de recobro, a que las personas... Dime. Tengo una pregunta. Es Dime, que Manuel. yo me leí el caso de confabulaciones Sí. y ahí decían como que no necesariamente eran invenciones las cosas que decían, sino solo recuerdos descontextualizados. Y que ya Ajá. cuando eran invenciones era un síntoma de una confabulación con fantasías bizarras. Entonces estoy confundida si siempre son invenciones. No, no siempre es una invención. Pueden haber fallas de memoria también. Las fallas de memoria, o las falsas memorias, mejor, qué pena, pueden ser. Entonces, sí, no siempre son invenciones completas. Es que también depende mucho de la interpretación de la palabra invención, ¿no? Por ejemplo, una intrusión. Una intrusión no es una psicosis, no es una invención de un hecho y una experiencia como tal. ¿Sí? Pero para algunas personas las intrusiones también las llaman confabulaciones. ¿Se me hago entender? Entonces pueden haber grados, mejor dicho. Grados donde simplemente introduces información que no estaba, como una falsa memoria con una intrusión, o las confabulaciones pueden ser mucho más elaboradas para llegar a ser casi que una psicosis, ¿no? Algo distanciado de la realidad, que sería mucho más del lado de los trastornos psicóticos, esquizofrenia además. ¿Sí? Entonces, Sí, listo, gracias. lo que quiero hacer énfasis, ya sea dependiendo también del grado, es lo que está fallando es el proceso de recuperación y monitoreo, ¿sí? Y que esto puede ser contrastado si mejora el recuerdo con claves. Entonces, si mejora el recuerdo con claves,
sea, sí, entonces no es falla de almacenamiento ni es falla de codificación, ¿sí? Y si lo que tenemos son intrusiones o confabulaciones, ¿sí? Para ser más específicos, entonces piensa que es un problema de recobro. Y si el problema de recobro es de recobro, entonces no hagas tanta terapia en codificación o almacenamiento, sino haz terapia más dirigida a estrategias para recobrar de forma fiable la información. ¿Sí me hago entender? Bueno, y acá sí puede muchas veces haber anosognosia, ¿sí? Bueno, esto pues esto estaba en el caso, como tú dijiste. Entonces vemos que son componentes corticales, pero también hay componentes de conectividad importantes en estos casos. Esto está en el caso también. Esto es una copia de la figura de Rey que ya habíamos visto desde la clase pasada y veamos, para todos los que no leyeron el caso, cómo se altera de forma radical el recuerdo, ¿no? Hay unas pistas, esto no es como una invención completa, pero sí hay una deformación, ¿sí? Esto es a corto plazo y esto es a mayor plazo, ¿no? Entonces, cada vez, y termino dibujando una casa y un paisaje, ¿no? Claro, aquí también pueden haber características de la personalidad, no todos somos iguales, ¿sí? No para que llegue a este grado, pero sí es frecuente que uno vea que las personas como más creativas tienen mayor fallas de recobro, o sea, sus recuerdos son más, hay más falsas memorias, y las personas como más estrictas en su recobro suelen tener menos componentes de, de creatividad, ¿sí? También se ve cambios en estos mecanismos sobre el desarrollo. Vemos que hay como una curva, ¿sí? Donde hay mayor cantidad de falsas memorias, de creatividad y menor regulación de la memoria en los primeros años de la vida. Luego esto como que mejora en la vida intermedia y cuando va avanzando se va perdiendo. Entonces, por eso en los adultos mayores es frecuente que tengamos más fallas de recuperación, sin que sea un trastorno de confabulación completo, pero sí pueden haber en las curvas de memoria mayor cantidad de intrusiones, pero eso va acompañado también con una mayor capacidad semántica, lo que genera también a su vez como mayor sabiduría y creatividad, pero hay mayor poco fiabilidad en las memorias, ¿no? Eso tiene que ver también, por ejemplo, a los que les gusta el cuento de la psicología forense, ¿sí? Y es con la fiabilidad o no de los testimonios. Si tú sospechas que un testimonio puede no ser fiable, con una evaluación neuropsicológica tú puedes tener mayor información para saber si confiar o no en ese testimonio. Si ves que la curva de memoria tiene mayor cantidad de intrusiones, ¿sí? Y puedes decir, no, esta persona no es tan fiable en sus recuerdos, ya que es susceptible a muchas fallas de memoria, a falsas memorias. ¿Sí es claro? Por ejemplo, los niños. El testimonio de los niños no es confiable en un jurado, en general dentro de la psicología forense. Y eso tiene implicaciones más allá también para todo el cuento de abusos y demás. Bueno, ¿alguien va a hablar? No. Bien. Amnesia hipocámpica. Es la más típica, como cuando uno piensa en amnesias, esto es lo que casi siempre se encuentra en toda la literatura, ¿no? Es el caso HM, es el caso de la película de Memento, es el caso de los primeros de los casos por amnesia, ¿no? Entonces lo que tenemos es un daño global, bilateral, en las estructuras hipocampales y parahipocampales, o sea, que están alrededor, básicamente en el lóbulo temporal medial. No es solamente el hipocampo el que se daña, son estructuras bien globales. Un daño solamente el hipocampo no lleva a una amnesia hipocámpica completa, ¿sí? Como se ve en el paciente HM o lo que uno se imagina, sino pues hay una disminución en la capacidad de recordar. Bueno, entonces, por lo general suele ser causada por las lesiones hipocampales y en algunos casos amigdalinas bilaterales. Si también hay daños en la amígdala, entonces esto puede también conllevar a que se pierdan las claves emocionales para el recuerdo o una incapacidad para también generar ciertos recuerdos emocionales. Va acompañada de una amnesia anterógrada grave, ¿sí? Muy, muy grave. Amnesia retrógrada de 1 a 3 años desde la lesión. Mantenimiento de recuerdos antiguos por encima de 3, 4 años por encima de la lesión,
una memoria a corto plazo conservada, memoria de trabajo que está limitada al foco atencional, ¿sí? Tan pronto se cambia el foco atencional, pues ya se va disminuyendo la capacidad de manipular recuerdos. No hay anosognosia, no hay confabulaciones, por lo general. No hay confabulaciones, ni no hay muchas intrusiones. Uno ve en la curva de memoria que las intrusiones son bajas y por lo general no hay alteraciones atencionales ni en las memorias implícitas. ¿Esto es claro, muchachos? Bien. Vemos, este fue el video que les dejé, ya no tenemos tiempo de verlo acá, pero se los dejo para que los que no lo hayan alcanzado a ver lo puedan ver. Es un recuento bien interesante, como bien ilustrado del caso más importante de la neuropsicología, que es el de HM, ¿sí? Y lo que tenemos es una lesión extensa del lóbulo temporal medial con una amnesia anterograda. Y estas son las áreas, este es como tal el cerebro de HM, y aquí se ven los daños que tenía. También tenía algunos daños prefrontales, esto no se sabe si fue por un neurodeterioro, todo esto es el producto, eso es cuando se murió, ¿no? Ese es el producto de lo que fue también su vida. Acá incluso se ven las grapas que usaron, y los vestigios de estas grapas, ¿no? Entonces vemos también que él tenía unos implantes, y esto, pues para cerrar los vasos sanguíneos y demás, y esto también generó toxicidad, ¿no? Entonces no era solamente la cirugía, sino los metales que quedaron dentro de su cerebro, ¿sí? Y el producto de toda la terapia. Esto es un cerebro que fue rehabilitado y con terapia y con todo lo que aprendió y demás, ¿vale? Cuando murió. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el caso HM o algún aporte? ¿Alguien quiera participar? No. Muy tímido soy. Bueno, esto es lo que les digo, este es el paciente más estudiado, este es el paciente más evaluado, este es el paciente con mayor cantidad de reportes en toda la neuropsicología. Entonces vemos desde las cirugías, ¿sí? Los primeros síntomas hasta el 2001. Este recuento fue hasta el 2001, él murió creo que hace como 4 años, algo así. Incluso cuando él murió y le sacaron el cerebro y luego lo diseccionaron para hacer inmunohistoquímica, ¿no? Esto duró más o menos 12 horas. Todo el proceso de tratamiento del cerebro de HM fue transmitido online, ¿sí? Y bueno, no era nada como muy entretenido ver a alguien ahí cortando y cortando rebanadas de cerebro, ¿sí? Pero pues al ser el paciente más importante casi que de la neurociencia, sí, por eso se transmitió como si fuera el super show, y él era como el rockstar de la neuropsicología, ¿vale? Bueno, amnesia diencefálica. Esta es la principal causa en el síndrome de Yo Korsakoff. tengo una pregunta ahí en H&M. Dime. Pues no es más como, o sea, el señor me imagino, pues el doctor se sintió bastante mal de haber hecho esto, ¿no? O sea, me imagino que por más que ayudó mucho a la neuropsicología, pues me imagino que dejar a alguien así de por vida es bastante fuerte, ¿no? Pero no he visto muchas entrevistas, aunque sé que las hay, y hay varias publicadas, hay otras en video, tanto de la neuropsicóloga que se volvió súper famosa, Milner, y como de el cirujano, ¿sí? Sí. Scoville, y en realidad no se ve que se sientan muy mal, ¿sí? Porque él, si a HM no le hacen esa cirugía, no iba a sobrevivir, iba a morir en uno de los ataques epilépticos que tenía. Y pues la contribución fue muy grande. Sí, dicen, pues sí, de todas maneras la calidad de vida de HM no era mala, ¿sí? A pesar de eso, ahí es donde uno cuestiona un poco esa posición de que uno es la memoria. En realidad uno no es su memoria explícita, uno es mucho más que su memoria explícita, y su funcionalidad depende de muchas otras cosas. Y HM nunca se le vio apático, no se le vio deprimido, no se le vio ansioso, más allá de cuando volvía y se enteraba de que sus papás o su tío había muerto, ¿sí? Entonces,
pero le pasaba rápidamente. O sea, no tenía en realidad una mala calidad de vida, ¿sí? Aunque no tenía, incluso HM vivió por mucho tiempo solo y su vida era altamente funcional, sabía cómo llegar, cómo irse de la casa, ¿sí? Creo que eso está en el video que les dejé. Entonces, no, que yo sepa, ellos no se sintieron tan mal después de la lesión. Una Mm, pregunta. ok. ¿Dale? Pero Bueno, por curiosidad, ¿Milner dime. y Scoville siguen vivos? O sea, ¿o siguen investigando, haciendo Creo investigaciones de... que, ay, no estoy seguro. Creo que no. Creo que Milner murió hace poco también, pero no me acuerdo. No, tendríamos que revisar, ¿sí? Ah, listo. Profe, una pregunta. Dime. Que cuando se tratan con esos pacientes, como éticamente uno a quién le responde, al familiar más cercano o al paciente mismo? Eso depende mucho del país, de la legislación. Eh, son adultos, ¿no? Él firmó y aquí los parientes estaban vivos, los papás y demás, ellos firmaron por los consentimientos de la cirugía y demás. Y las familias hasta que pudo, pues estaba pendiente de todo el tratamiento, ¿sí? Pero depende mucho, por ejemplo, acá en Colombia había un concepto que era la interdicción, ahora cambió, entonces eso depende mucho de la legislación, de cómo, de si la persona es considerada responsable o no de sus actos, ¿sí? Sí, también ahí es importante la evaluación neuropsicológica previa para generar perfiles de peritazgo, ¿no? Los neuropsicólogos deben generar un peritazgo de qué tan responsable puede ser la persona de sus decisiones, tanto para la cirugía como para el tratamiento, como lo que va a pasar más adelante. Porque acá también hay componentes legales en términos de, bueno, si puede vender sus bienes, si puede tener una herencia, si esta persona viola leyes, por ejemplo, qué puede hacerse si HM nunca aprendió, por ejemplo, nuevas leyes que habían en su comunidad, entonces puede o no puede ser catalogado como culpable, ¿sí? Entonces depende mucho de leyes locales, de cómo esto se maneja. Bien. Bueno, amnesia diencefálica. Les decía que es la principal causa del síndrome de Korsakoff, donde por lo general lo que se ve es una disminución muy radical en la vitamina B1, principalmente por un exceso de consumo de alcohol y una avanzada desnutrición, donde lo que encontramos son lesiones principalmente en los cuerpos mamilares, ¿sí? En los fascículos mamilotalámicos, en el trígono, en el telencéfalo basal, que esto es donde se produce acetilcolina, que es lo que falla principalmente en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, del cíngulo, bueno, hay una alteración medial en el sistema límbico muy grande. Y por lo general va acompañada de alteraciones también ventriculares. En otros casos, que no son por Korsakoff, puede ser debido a rupturas o taponamientos de la arteria cerebral anterior o de la arteria concomunicante anterior. ¿Qué es lo que tenemos? Una amnesia anterógrada progresiva, ¿sí? Y amnesia retrógrada grave, ¿no? Entonces, se pierde gran parte de su pasado y hay una buena imposibilidad para generar nuevos recuerdos. Suele haber desorientación, por lo menos postraumática o alrededor espaciotemporal, no sabe quién es, no sabe dónde está, cuándo es. Hay altas confabulaciones, alta cantidad de confabulaciones. Suele haber anosognosia, falsos reconocimientos asociados a las confabulaciones y las anosagnosias. O sea, atribuye identidad a personas que no la tienen. Alucinaciones, apatía, en diferentes grados. Pueden presentarse cada uno de estos síntomas dependiendo de cada caso, ¿sí? Y la calidad de vida sí se reduce muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá vemos un caso donde vemos una lesión diencefálica bien grande y que conllevó a varios de esos síntomas. Esta es otra persona que también tuvo daño, una atrofia grande en los cuerpos, en los cuerpos mamilares, ¿sí? Que se ve acá señalada, también hubo daño cerebeloso. Y en las tractografías vemos, arriba es la persona, que es un hombre de 54 años, que era bebedor desde los 10 años, y
vemos la reducción muy, muy grande en axones, en materia blanca, ¿no? Entonces, es un daño masivo. Esta era una persona que comenzó a sufrir de depresión, fue tratado por depresión, aquí les dejo un enlace de otro caso, y lo que se dan cuenta es que tiene grave, desarrolló un síndrome de Korsakoff, esta persona. ¿Sí? Este es otro caso diferente, pero es una historia muy bonita que es narrada por las hijas, ¿sí? El enlace que les dejo acá. Y es como el papá comenzó a tener síndrome de Korsakoff y ellos decían que lo comenzaban a perder poco a poco. Y Amnesia, una pregunta. dime. Ahorita mencionaste algo sobre las estructuras importantes, sobre que también ocurría en Alzheimer. Es que podrías repetirlo, es que ahí no te entendí. El telencéfalo basal o el cerebro anterior basal es uno de los, recuerden que está compuesto básicamente por neuronas de los núcleos sectales que son colinérgicas, producen acetilcolina. Y una de las causas de la enfermedad de Alzheimer es el daño en las neuronas colinérgicas de este telencéfalo basal o cerebro anterior basal o del núcleo de Meiner, o también le llaman Sí. núcleos septales. ¿Sí? Sí, no sabía. O sea, es lo mismo que el núcleo de Maynard. Sí. Listo. Bien. La amnesia este síndrome, perdón, este síndrome se da porque se calcifica esas estructuras, ¿cierto? Sí, en muchos casos sí. Sí. O sea, la clasificación lo que hablan es de las neuronas entran en un estado de necrosis, ¿sí? Entonces no es que se pareció al del Alzheimer, ¿no? Que quedan como sus esqueletos ahí generando una gran disrupción, ¿sí? No es apoptosis como tal. Amnesia postraumática. Es causada principalmente por trauma craneoencefálico, la principal causa de la amnesia postraumática, aunque también pueden haber, por ejemplo, anoxias o hipoxias. Hay lesiones axonales y vasculares cuando hay trauma craneoencefálico, como ya hemos visto. En muchos casos puede afectar el SAR y diferentes componentes de la corteza, principalmente en algunos casos parietal o frontal. Y estas alteraciones lo que causan es una alteración atencional. Siente la persona estará estupurosa, comatosa o confusa, ¿sí? Y durante esos periodos de alteraciones atencionales suele haber amnesia anterógrada y retrógrada. Eso es lo que les acabo de decir. Esto también muchas personas llaman como una amnesia lacunar, una laguna alrededor del evento traumático, que es proporcional al coma, y en algunas ocasiones, también debido al estado confusional pueden haber confabulaciones. ¿Sí? Creo que ya lo había mencionado, entonces, si no hay alguna pregunta, voy a pasar. Bien. Amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria. Una pregunta, ¿vas a explicar más el de Korsakoff o es lo que No. dijiste? Sí. Entonces, ¿podrías explicarlo como más profundidad? Porque es que no me quedó claro bien en qué consiste. Síndrome de Korsakoff, bueno, es un tipo también, es una demencia. Por lo general, no solamente, donde la principal alteración, los principales síntomas son amnésicos, pero también puede ir acompañado de otros trastornos apráxicos, agnósticos, emocionales o atencionales. ¿Sí? Y la causa suele ser, es muy raro actualmente, pero puede pasar, es un alcoholismo severo que lleva a una disminución bastante grave en la vitamina B12, ¿sí? Además, desnutrición. Diego, qué pena, ¿vitamina B12 o B1? B1, qué pena. Ah. B1, la vitamina B1. Y esto, por eso se considera también una demencia, gradualmente va dañando. Estos son años de alcoholismo, va dañando parte de las estructuras mediales que tienen que ver con la memoria y con algún procesamiento emocional. Por eso también muchas veces va acompañado con apatía, con confusión o con mutismo, incluso puede ir acompañado de algunos síntomas de mutismo, como la apatía, ¿no? O la bulia. Las lesiones pueden ser muy globales, pueden ser de diferentes tipos, tanto corticales, subcorticales, como de sustancia gris y sustancia blanca.
¿sí? Y los principales síntomas neuropsicológicos, como les decía, es amnesia tanto anterógrada como amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada, como esto es algo que por lo general, si no se trata con suplementos vitamínicos, con la nutrición y con entrenamiento neuropsicológico. Entonces, si se trata, mejora la amnesia retrógrada, se puede, de acuerdo al gradiente de Ribot, ¿sí? Pero si no se trata, cada vez va empeorando la amnesia retrógrada. Cada vez pierdes más recuerdos, hasta que, no, hasta que puedes tener una pérdida incluso como de tu identidad. Y la amnesia anterógrada, dependiendo del daño, también puede ser recuperada en cierta forma o se mantiene con daños permanentes. No sé qué más preguntas tengan del síndrome de Korsakoff. No, ya me quedó claro, gracias, Diego. Bueno, dale. Diego, una cosa, o sea que las lesiones de la arteria cerebral anterior son en general de la amnesia diencefálica, no solamente, pues el síndrome de Korsakoff causa la amnesia diencefálica. Sí. Esto de la arteria cerebral anterior es otra causa. ¿Una causa? Ah, ok. O sea, acá hay dos causas de la amnesia diencefálica. Síndrome de Korsakoff y lesiones en la arteria cerebral medial o arteria concomunicante también. Anterior. Bien. La amnesia postraumática, ya la hablamos. La amnesia global transitoria. Entonces, lo que tenemos, esto es importante, ¿no? La amnesia, para diferenciarla de otros trastornos. El inicio acá es agudo, ¿sí? Hubo un evento y que causó la amnesia global. No hay pérdida de la conciencia. La persona está orientada en tiempo, lugar y persona. Sí, eso también es importante para diferenciarlo de una amnesia disociativa. ¿Sí? En la amnesia disociativa sí hay alteraciones en la orientación alopsíquica o autopsíquica. Acá no. La duración puede ser de horas o días. Entonces, en la amnesia global transitoria lo que tenemos es un espacio, ¿sí? Casi como una laguna, de horas o días en los cuales no hay creación de nuevos recuerdos. Suele ocurrir por reducción en la perfusión, es decir, en el flujo sanguíneo hipocampal y el lóbulo temporal medial. Hay amnesia anterograda, lo que les digo. O sea, durante la ventana que dura la amnesia global transitoria no hay generación de nuevos recuerdos, como en el caso de epilepsia. Hay un caso de epilepsia dentro de los que yo les dejé. Mientras duraba como el post-ictus, después de la epilepsia, estas personas no generaban nuevos recuerdos. ¿Sí? Y la amnesia retrógrada puede ser variable dependiendo de la causa de la amnesia global transitoria. Por ejemplo, si es por escopolamina, si es por alcoholismo, por una borrachera o algo así, o por un trauma. Entonces, esto generará una amnesia retrógrada variable. Y puede ser unilateral, donde dependiendo de la especialización hemisférica de la persona, puede comprometer en mayor medida los componentes verbales o visoespaciales. ¿Sí? Por lo general, se mantienen conservadas las memorias episódicas. Esto lo diferencia de un estado confusional. ¿Sí? O sea, porque la persona tiene noción de sí misma, tiene adecuada respuesta atencional, tiene aprendizaje no verbal, conserva su identidad, hay orientación autopsíquica, hay un gradiente temporal en la pérdida de la retrógrada y asociada principalmente a consumo de drogas, epilepsia, terapia electroconvulsiva, ACVs y trastornos craneoencefálicos leves. ¿Sí? En los que no son leves, pues hay pérdida de la conciencia. Y entonces ya no se llamaría amnesia global transitoria, sino amnesia postraumática. ¿Sí? Esto va a ser fundamental para el parcial, muchachos. O sea, como una concusión puede causar una amnesia global transitoria. Sí, perfecto. Y pasa con deportistas. Muchos deportistas, por ejemplo, futbolistas, hace poco pasó con uno, se golpean en la cabeza, los llevan al hospital y a los 3 días los entrevistan y dicen, no, la verdad yo ni siquiera me acuerdo que están o sea, yo me acuerdo que salí para la concentración y ya me levanté en el hospital. ¿Sí? Pero mientras todo el episodio la persona respondía, la persona sabía dónde estaba, la persona estaba orientada, ¿sí? Lo que se pasó es que se le perdió ese espacio de su vida. Diego,
Dime. O sea, Como en... Dime. es que no sé si se considere una amnesia, pero digamos, cuando a ti te hacen una operación y te ponen la anestesia, Sí. pues cuando a mí me operaron, como que yo no me acordaba de nada del hospital, sino ya hasta cuando me desperté en mi casa 2 días después. Ah, eso explica Pero, muchas cosas, Manuela. pues sí, A era ver. muy chiquita, pero No, no, sí, es una amnesia global transitoria. ok. Ya tenemos el caso para el parcial. Una estudiante de neuropsicología fue anestesiada y no recuerda. Un ataque de pánico o de ansiedad podría causar una amnesia global. No necesariamente. Ya ahorita vamos, eso sería una amnesia psicógena. Qué pena, Diego. ¿Cuál es la diferencia principal entre la amnesia global transitoria y la postraumática? La pérdida de conciencia y las alteraciones en la orientación y en la alerta. En la postraumática hay pérdida de conciencia o disminución de conciencia, hay confusión o hay coma. En la transitoria no. La persona está alerta, está consciente, sabe quién es, sabe dónde está, pero no puede fijar recuerdos. ¿Sí? Como en uno de los casos. El caso de epilepsia es así, del libro de casos. Listo, gracias. Yo tengo una pregunta frente al caso de epilepsia. Es que con mi grupo lo trabajamos precisamente en la lectura decía que la amnesia global transitoria era diferente a la del caso, que era una amnesia epiléptica transitoria. Pero ahora quedé confundida como en si son parecidas o si son diferentes. No sé, tendría que revisar el caso para ver por qué ellos dicen que son diferentes. ¿Sí? Por ahora de pronto es en la causa. Muchos toman la amnesia global transitoria como causas farmacológicas solamente. ¿Sí? Pero en otra literatura especifican que también la epilepsia puede llevar a amnesia global transitoria. Dime. Diego, es que en el caso decía que la diferencia entre la amnesia global transitoria y la amnesia epiléptica transitoria era el mantenimiento de funciones ejecutivas durante el periodo amnésico. Entonces, ¿esto es tan así? Como les digo, mucho la neuropsicología, esas categorías, es como que son por algunos autores, ¿sí? En este caso, para estos autores, o sea, y además no hay tantos casos, hay unos casos en los cuales es más clara alteración ejecutiva, ¿no? Entonces, para ser específicos con el caso, ¿sí? En este caso hubo alteraciones ejecutivas, ¿cierto? Y había epilepsia. Entonces, además de la amnesia, había un componente disejecutivo asociado a la epilepsia. Entonces, es más que una simple amnesia, ¿sí? Es un trastorno cognitivo asociado a la epilepsia, donde hay una gran componente de amnesia. La amnesia global transitoria sería una familia mayor, más grande, ¿sí? En la cual también hay casos de amnesia epiléptica, pero pueden haber otras causas, ¿sí? Para no confundirnos tanto. Entonces, en los casos donde la causa de la amnesia global transitoria es una epilepsia y además va acompañada de trastornos ejecutivos, podrían llamarlo amnesia epiléptica. Bueno, la amnesia frontal son lesiones prefrontales principalmente, por diferentes causas, donde hay claras alteraciones atencionales y ejecutivas, donde también pueden haber alteraciones en la memoria a corto plazo, donde hay fallas en la memoria de trabajo, donde hay fallas en el monitoreo, donde hay anosognosia, donde hay confabulaciones, ¿sí? Y donde la alteración principalmente se pueden haber confabulaciones asociadas con ubicar dónde ocurrieron los eventos, ¿sí? Entonces confunde eventos muy pasados con eventos mucho más actuales, ¿sí? Entonces, claro, mijita, cuando nosotros fuimos allá en el 98 a tal partido, tú ni siquiera has nacido, no, eras muy chiquito, ¿no? Entonces, esto puede llamarse la amnesia frontal, ¿sí? Es Diego, una típico, pregunta. espérate, termino. Esto es típico de la demencia frontotemporal. Dime.
¿Cómo se diferencia cuando la confabulación es un síntoma y no como la amnesia en general? Bueno. Por ejemplo, si para llamarlo amnesia frontal, tiene que ir acompañado de los otros trastornos ejecutivos, ¿sí? No solamente confabulaciones. Y también por el grado de las confabulaciones, ¿sí? Cuando es un síntoma, no, también hay otros síntomas que explican mejor el problema. Por ejemplo, en el Korsakoff, ¿sí? Pero cuando lo que predomina son las confabulaciones, entonces ahí sí puedes llamarlo un trastorno de confabulatorio. Diego, otra pregunta. Dime. Las amnesias, o sea, no sé, como que no, estoy un poco confundida, pero las amnesias entonces serían realmente una alteración de la memoria a largo plazo, en la mayoría de los casos. Siempre. Ah, listo. Gracias. Y de la memoria declarativa. Pero dependiendo de qué la acompañe, toma diferentes nombres o dependiendo de la causa. Bien. O sea, si se dan cuenta, estas categorías no son completamente excluyentes. Por eso muchas veces sus preguntas son, bueno, ¿es lo uno o lo otro? Depende como los grados, depende cómo los esté interpretando. ¿Sí? Hay unas que sí son muy diferentes. Por ejemplo, la diencefálica tiene unos componentes muy diferentes a la diencefálica. La hipocámpica a la diencefálica. Y la frontal también. Entonces, por lo menos tenemos 3 familias bien claras. La postraumática sí es muy diferente a la diencefálica. La transitoria es muy diferente a la diencefálica y a la hipocámpica. ¿Sí? Esas son las grandes familias. Pero pueden haber componentes similares entre algunas categorías. Por eso es que muchas veces, bueno, lo llamo epiléptica, lo llamo global transitoria. Ahí es donde es hilar mucho más fino. ¿Sí? Diego, una pregunta. Dime. ¿A qué te refieres con amnesia de la fuente? ¿No recuerdas dónde aprendiste? ¿En qué Ok, contexto? gracias. Bueno. Y entonces en la amnesia frontal mejora muchísimo con clave, ¿sí? Como le hemos venido hablando. La enfermedad de Alzheimer no voy a explicar mucho, muchachos, porque creo que algunos de ustedes la tienen para las exposiciones, entonces vamos rápidamente para avanzar hacia los casos. Entonces, simplemente, y ahí pueden haber varios tipos de amnesias en la enfermedad de Alzheimer, dependiendo de qué áreas cerebrales estén alteradas. En la mayoría de los casos de la enfermedad de Alzheimer, lo que hay es una amnesia anterógrada, ¿sí? Y problemas atencionales. Por lo general hay 2 teorías o 2 tipos de eventos que suelen conllevar al daño cerebral, a la neurodegeneración. Por un lado, algo llamado placas amiloides y por otro lado, algo llamado ovillos neurofibrilares. Las placas amiloides, como su nombre lo dice, son ocasionadas por alteraciones en la proteína amiloide, beta-amiloide. Entonces, suelen haber perfiles genéticos y condiciones de vida asociadas con cambios epigenéticos en esos genes que hacen que se generen como unas capas de lípidos, las placas amiloides son lipídicas, que van dañando y van matando las neuronas. Entonces eso genera unas costras, ¿sí? Unas cicatrices muy profundas, que son las que están acá mostradas, ¿no? Entonces acá vemos la severidad de las placas amiloides. Suelen comenzar en estructuras basales, ¿sí? Acá sería el cerebro anterior basal, ¿sí? y mediales, del lóbulo temporal medial, y poco a poco se van extendiendo, dependiendo del tipo de Alzheimer, ¿no? Eso en la mayoría de los casos. Y los ovillos neurofibrilares, vemos también cómo se van distribuyendo, principalmente dañan o rompen los axones, ¿sí? Al dañar algo que se llama la proteína tau. Bien, estas son las causas. En el Alzheimer, entonces, hay varios perfiles, suele hablarse de estadios, ¿sí? Por lo general, los estadios más leves son llamados mild cognitive impairment, como es el deterioro cognitivo leve, donde la mayoría de las personas no se dan cuenta que eso está sucediendo. Si se dan cuenta en estos primeros eventos, uno piensa que es olvidadizo, es despistado, está estresado o algo así, pero si entre más temprano se den cuenta, más fácil es detener el neurodeterioro, ¿sí?
Muchas personas se dan cuenta ya muy tarde, muy tardíamente, entonces ya el daño neuronal es muy grande. Como les digo más adelante, volvemos sobre esto cuando el grupo que lo tiene lo vaya a exponer. La encefalitis herpética, entonces tenemos el virus del herpes, el cual es el mismo que causa los fuegos. Entonces, por alguna razón, esto puede pasar del ganglio periférico hacia el sistema nervioso central, principalmente hacia el lóbulo temporal medial. Aquí vemos casos de herpes, entonces vemos el daño, la neurodegeneración. Aquí vemos claramente la neurodegeneración, ¿sí? Dañando diferentes áreas. Dependiendo del tipo de daño, vamos a tener diferentes síntomas en el síndrome. Y en la mayoría de los casos se puede ocasionar una amnesia hipocámpica, ¿sí? Entonces vemos acá lesiones en estos son diferentes casos, ¿no? Lesiones variadas en la ínsula, incluso en los ganglios basales, en el cerebro anterior basal, en los cuerpos mamilares, ¿sí? La amnesia psicógena, esto es una categoría mucho más controversial, esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque hay mucha especulación sobre esto, ¿no? En la amnesia psicógena no es tanto como que haya la mente, solamente la mente sin componentes orgánicos, ¿no? Hace 10, 15 años se encontraba como ese tipo de descripciones, que eran amnesias causadas por alteraciones psicológicas sin fallas orgánicas. Eso no es posible. ¿Sí? Toda alteración psicológica tiene una falla orgánica porque somos, y también tiene alteraciones sociales y demás, ¿no? O sea, somos un solo sistema. No, o sea, lo que pasa es que las alteraciones orgánicas no son todavía comprendidas muy bien qué es lo que está pasando. En algunos modelos, incluso hay modelos animales sobre esto, lo que se ha propuesto es que casos de estrés muy graves, muy altos, pueden cambiar la cantidad también de flujo sanguíneo y el funcionamiento de áreas límbicas, principalmente del lóbulo temporal medial, lo que puede ocasionar como un tipo de amnesia transitoria, ¿sí? Y como el evento desencadenante principalmente es un evento traumático, y además, por lo general, lleva a pérdidas de la identidad o alteraciones en el contacto con la realidad, entonces su nombre se llama mucho más psicógeno, ¿sí? Y ya deja de ser transitorio. Hay 3 familias. Esto también es difícil encontrar casos prototípicos para todo. Entonces, la disociativa es donde hay una clara alteración de la identidad. Por ejemplo, Felipe me hablaba de un ataque de pánico. En ciertos ataques de pánico o trastornos de estrés postraumático, la persona puede llegar a perder la identidad, ¿sí? Deja de saber quién es, dónde está y cuándo es. Por la intensidad del trauma. Dime, por Felipe. alguien que conozco, yo le decía por alguien que conozco Sí. que tenía ese tipo de fallos, como que le daban ataques de pánico y luego le Sí. daban una pequeña amnesia. Sí. Como el evento. Sí. Entonces, si hay alteraciones de la identidad, si durante el evento amnésico también deja de saber quién es y dónde está, o se reduce esa percepción y hay una cierta desconexión con la realidad, diríamos que es disociativa. Si no, entonces si es solamente un olvido de los hechos traumáticos, y esto dio lugar, por ejemplo, mucho a las teorías de la psicodinámicas de mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, la llamaríamos selectiva, ¿no? Y si va acompañada de altísima ansiedad, podría ser mucho más, solo amnesia psicógena ansiosa o por ansiedad, ¿sí? Entonces, de Una pronto pregunta. este sería el caso de tu amiga. Dime. Una pregunta. En el caso de una persona que se despierta un día y cree que está 3 años antes, ¿qué tipo sería en este caso? Pero si después de un tiempo ya está bien y simplemente no recuerda nada durante ese tiempo, sería disociativa. Ok. ¿Sí? Porque hay una alteración en la orientación temporal. Listo, gracias. Y acompañada de una pseudopsicosis.
¿sí? Vale, Diego, estas entonces, clasificaciones son mucho más difíciles de darlas, ¿sí? O sea, aquí no quiero que nos compliquemos porque las barreras y el trabajo teórico no es tan claro, el conocimiento no es tan claro. Entonces, simplemente sepamos que hay unas categorías llamadas amnesia psicógena, donde no hay un evento orgánico claramente identificado, o sea, no es un golpe, no es una hipoxia, ¿sí? Pero, y hay componentes emocionales muchas veces involucrados. Entonces, caen en esta categoría. Dime. ¿Alguien iba a preguntar algo? ya entendí. Listo, María. Bien. Algo interesante, que fue un artículo que me encontré, es esto de que le llamaban amnesia extracorpórea. Y es un diseño experimental para simular las amnesias hipocampales. ¿Sí? Y les dejo acá el video de cómo lo hacen. ¿Sí? Es bien interesante, y ya tenemos poquito tiempo. Y básicamente, y ahí también pueden conseguir el artículo. El artículo creo que se los pegué ya en el Dropbox. Aquí lo que tenemos es que a través de lentes de realidad virtual y de un procedimiento similar al de la mano de goma, ¿sí? Pero con todo el cuerpo, tú puedes generar una experiencia extracorpórea. Es decir, que la persona se sienta, esta sería la experiencia extracorpórea, ¿no? Entonces, la persona está acá con sus lentes, yo llego y lo toco a él y toco al supuesto maniquí que está acá, o a la imagen, ¿sí? Donde está la cámara, y la persona traslada su percepción de que está acá a que está acá. Sí, esto sucede con todos nosotros. Si nos hacen ese procedimiento, pensamos que estamos acá. Luego entra un experimentador y le va a decir unas palabras, y la persona lo que está viendo es esto. O sea, ella en realidad está acá, ¿no? Está como, y lo debería ver así, pero como está con las lentes y todo, lo que ve es de esta forma. Esto es con una desviación de 30 grados. Sí, o sea, su cuerpo y su percepción de sí se desplazó completamente 180 grados. Esto genera una alteración también neurológica. Y básicamente las estructuras que están mapeando dónde estamos, nuestro GPS, para saber dónde estamos, es también el hipocampo y las estructuras hipocampales. Les parece que cuando se pierden esas señales contextuales, se genera una pseudoamnesia hipocampal. Cuando miraban después, encontraban ese tipo de resultados. Y era que las personas definitivamente bajaban la cantidad, se reducía ostensiblemente como si fuera un paciente casi amnésico o hipomnésico, de la cantidad de recuerdos que podía tener de palabras y de recordar el escenario. ¿Sí? Entonces, y esto dio lugar a una teoría, y es que necesitamos ser conscientes de dónde y quiénes somos para poder fijar recuerdos, para poder codificar recuerdos verbales, explícitos. ¿Sí? A mí me pareció muy interesante, por eso los dejo ahí. Y las paramnesias, ya para cerrar cerrando, son fallas en la calidad o cualidad de las memorias. Entonces aquí, bueno, tenemos el ejemplo de la falla de la Matrix, no sé si vieron Matrix. Y lo que muchas veces tenemos, bueno, hay paramnesias del recuerdo, ¿sí? Acá hay sin amnesia, solamente esto nos puede pasar a muchos de nosotros. Y muchas veces, por ejemplo, puede ir acompañado de auras epilépticas. Las que son paramnesias del recuerdo, entonces tenemos confabulaciones, tenemos falsos recuerdos delirantes, y es que tú crees recordar algo que no viviste, y algo que llaman pseudología fantástica, que es personas que conscientemente inventan experiencias, y es tan poco el control que tienen de sus invenciones que terminan creyéndose lo que acaban de inventar. ¿Sí? La cleptomanía no es una categoría neuropsicológica, entonces no me van a preguntar por diferencias con cleptomanía. Ahora, paramnesia del reconocimiento, esto es del recuerdo, ¿no? Ahora el reconocimiento. Reconocer qué es lo que has vivido, si lo viviste o no lo viviste. Entonces tenemos falsos reconocimientos. Crees reconocer personas que no, entonces tú ves a alguien extraño y dices, yo te conozco, ¿sí? De tal lugar, y no lo conoces. Paramnesias de la reduplicación, entonces esto es dobles que reemplazan a personas familiares. Entonces, por ejemplo, tú ves un extraño y dices, es que este es mi hermano, este es mi papá, y sí, ¿por qué no me has visto? ¿Por qué no me has saludado? Y no es su papá, ni su mamá, ni nada por el estilo.
o sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Porque entonces lo que recuerdan y lo que están viviendo lo mezclan. Entonces el recuerdo se vuelve una realidad. La sensación de lo ya vivido, el déjà vu, o la sensación de lo no vivido. Si ese recuerdo es un reconocimiento. Entonces, tú recuerdas algo, yo les digo, ¿se acuerdan de la última clase que vimos? Usted sí, me acuerdo, pero eso creo que yo no lo viví. Eso alguien me lo puso en mi cabeza, o eso, sí, yo sé, eso es un recuerdo, pero no me acuerdo de haberlo vivido, ¿sí? O no sabes si fue un recuerdo o un sueño, o una invención, o una imaginación. Y las egmesias es tratar de revivir, es cuando se reviven, es típico del trastorno postraumático, es revivir recuerdos tan vívidos que parece que fueron realidades. Bien, esas serían las principales para amnesias. Esto lo vio en la lectura. Diego, una pregunta. Sí. Al principio dijiste que eran fallas en la calidad y ¿qué de la memoria? Calidad y cantidad. Cualidad. Ah, cualidad. No, ¿Y qué sería cantidad, cualidad? ¿Como las características? las características. Sí, no la cantidad del recuerdo, no, sí, no la cantidad del, sí, no la cantidad del recuerdo. Entonces no es una amnesia, no es una hipermnesia. Bien. Esta es una lectura que son las principales áreas que están alteradas o síndromes. Para la evaluación de la memoria, muchachos, hicimos el ejercicio de la clase pasada. Entonces vimos dos formas de evaluar la memoria, una verbal y una no verbal. Hay que evaluar la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y bueno, lo que no hicimos, pero yo espero que ustedes tengan niveles cognitivos normales o similares a lo normal, ¿sí? Depende, pues no, yo creo que a esta hora ya, espero que ya se hayan parado de la cama, muchachos. Neuropsicología en la cama. Esto es como la lectura nos propone un pequeño diagrama de flujo para tratar de llegar a un diagnóstico de trastornos de memoria, ¿no? Entonces, esta es la persona, es la conciencia dañada, sí, entonces un delirio. Si no, entonces miramos si hay déficit de memoria y de otras habilidades. Si sí hay déficit de memoria, pero también de otras habilidades, entonces nos vamos a una demencia o un trastorno cognitivo mucho más global. Si son solamente trastornos de la memoria, pero que son mucho más estables, más duraderos, entonces si son duraderos, amnesia. Si no, si es transitorio, podemos hablar de una amnesia un poco más global transitoria ocasionada por epilepsia o por otros síntomas, o por otros trastornos asociados al consumo de drogas, por ejemplo. ¿Vale? Esto fue para la evaluación de la memoria visual, ¿cierto? Y estos son los resultados de ustedes. ¿Qué tenemos? Esto es para todos. Si vemos, esta es la curva de memoria para el curso de neuropsicología de este año. ¿Sí? Ay, acá quedó mal, pero bueno, yo lo corrijo. En general, las intrusiones estuvieron en todos muy bajas, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Entonces, eso no es tan importante. Los cambios de la memoria, entonces vemos cómo comienza en cada ensayo a mejorar su curva de la memoria. Estos son los errores estándar. Entonces, las variaciones. En general, estuvieron todos centrados cerca a la media, unos más que otros. ¿Sí? Hay una caída por la interferencia que se les hice y por el tiempo. Y luego hay una consolidación, acá hay mayor diferencia en el uso de la clave. Y a largo plazo vemos cómo hay una mejoría libre y con clave. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esa curva? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Dime. Bueno, yo vi como el mío y como que se me hacía súper raro como Tenaz. en la memoria de corto plazo, o sea, se cuenta, no sé, tenía como 10 palabras y en la memoria de largo plazo tenía, no sé, como 12. O sea, No. como que pensaría que caería más con el tiempo, pero como que se porque consolidó más. esta memoria a corto plazo, por eso es que hay alta variabilidad. También está influida por la interferencia. Ya ustedes les dije unas palabras que no eran, era de otra lista, ¿no? Ah, ok. Ese Sí, es el efecto. sí, Entonces tú eres bien sensible al efecto de la interferencia proactiva, ¿sí? De lo que hiciste. Diego, Dime. y eso no tendría que ver también con el hecho de que a pesar de que hayan habido distracciones como entre una aplicación y la segunda aplicación,
pues igual uno se va aprendiendo las palabras, o sea, uno de pensar 5 veces esas palabras, igual pues Sí, algunas se quedan aprendidas, pues me sí, parece esta es la curva de memoria, pero luego cae. Este es el olvido. Y este olvido es por degradación o por interferencia. ¿Sí? O sea, este bajonazo acá es ocasionado por degradación o interferencia, que principalmente puede ser interferencia, como pusimos una tarea adicional después, y se llama interferencia proactiva. Y luego comienza, y luego en la largo plazo, que sería, bueno, acá hubo otro entrenamiento, también puede ser por el entrenamiento de la clave, ¿no? Que eso fue una estrategia, que algunos la pueden usar acá. Pero en general, lo que subieron acá quiere decir que esta pequeña mejoría es que ya la interferencia proactiva no está generando ruido. O sea, no hay otras palabras que estén compitiendo por el recuerdo. ¿Sí? Y la clave pues mejora. Estos resultados fueron chéveres, claro. Tenemos muy poquitos hombres en el grupo. Los de rojo son las mujeres y los de azul son los hombres. Entonces vemos como los hombres, en general en intrusiones no hay muchas diferencias. Estos son los errores estándar. Vemos que sí hay una diferencia y que puede llegar a ser significativa incluso, ¿sí? En el primer ensayo, ¿sí? Esto tiene que ver más con atención. Entonces los chinos de nuestro grupo, unos más que otros, estaban pocos atentos en el primer ensayo. Vemos acá que varió harto, acá hay altas variaciones individuales y esto es principalmente porque son muy poquitos. Uno que puntúe muy alto, uno que puntúe muy bajito, me modifica esta curva, ¿no? Entonces vemos también que las mujeres suelen mantener la curva más alta en el primero, segundo y tercer ensayo, pero aquí, bueno, acá no alcanza a ser significativo, ¿no? Vemos este comportamiento. Hay alta variación, claro, son menos hombres, por eso también hay tantas variaciones en la curva. Esto fue bien interesante, que la memoria a corto plazo fue muy alta en los hombres y bajó un poco más en las mujeres. Pero a largo plazo ya no hay diferencias. ¿Sí? Entonces, tal vez los hombres fueron menos sensibles a la interferencia proactiva que las mujeres. Esto da para una tesis, por ejemplo. Y en la del rey, no pongo todos porque los comportamientos fueron muy similares. ¿Preguntas sobre el ejercicio que hicimos? Bueno, en este momento voy a dejar de grabar.